cómo conocí a vuestra Marvel. No, como ya se había comentado en el video pasado, no es una parodia y no es algo para hacer la copia de Dani Laji. Él ya hizo su propio resumen de cómo conoció a Marvel y yo estoy haciendo el mío, así que eche la intro. El Big Bang arrojó 6 cristales elementales a lo largo del universo virgen. Cada una de estas gemas del infinito controla un aspecto básico de la existencia. Espacio. Realidad. Poder. Alma. Mente. Y tiempo. Y sí, mis estimados Deadpooleros, llegó el momento de hablar de la fase número 3. En esta fase número 3 comienza desde los eventos de Civil War, o en este caso de los planes de Kevin Feige de traer todas las películas pasadas y dentro actuales de Marvel Studios al canon. En el orden cronológico estaríamos empezando desde las series, en cuestión de que es Daredevil temporada 2, y en películas sería la de Deadpool. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos estarían ambientándose poco después o antes de terminar el año 2015, ya que efectivamente los eventos de Capitán América Civil War empiezan desde el 2016, y con Deadpool la idea era salir a finales del 2015, pero mejor lo sacaron hasta el 2016, que fue en febrero. Ahora llegó la famosa fase número 3, en donde fue bien recibida esa parte, donde tuvimos muchas cosas que se nos presentaron en Marvel Studios. Primero, por parte de las series de la saga de Defender, dentro de la saga del infinito, tuvimos el percance de que nosotros vimos por primera vez la mano, la que vamos a ver ya después en Spider-Man Un Nuevo Día. ¿Qué fue lo que pasó más adelante? Pues resulta que necesitaban a alguien llamado el Cielo Negro, que en este caso era Elektra Natchios. Ustedes ya la reconocerán por medio de la serie que tuvimos en la segunda temporada. Ahora, por medio de todo esto, la siguiente fase de otra serie fue Luke Cage. Luego de ahí fue Deadpool, que obviamente fue parte de los finales del 2015, en donde efectivamente tuvimos el protagonismo de Deadpool, que en un evento, por así decirlo, filtraron el avance. Fox no quería sacar la película de Deadpool porque ya era demasiado violento, grotesco, de todo lo que iba a pasar en Deadpool, ¿no? Pero obviamente los fans, y obviamente entre yo me incluyo, quisimos la película de Deadpool, y gracias a Dios se logró la película de Deadpool. Y después en otro video les explico el por qué la frase de ¿qué onda, mis Deadpooleros? Entonces así es como yo siempre los saludo, y ya después el por qué les digo la frase de los Deadpooleros. Ahora seguimos con la parte de la fase número 3 y viene la primera separación ya del equipo, que en este caso es la de Capitán América Civil War, o Guerra Civil, como ustedes lo quieran llamar. En esta ocasión, como se los bien dije, por el 2013, 2014 más o menos, no me acuerdo muy bien de las fechas, se anunció que iba a llegar la fase número 3, que iba a ser Thor Ragnarok, las dos partes de Avengers, que era Infinity War, que era parte 1 y parte 2. Ya después les digo, en este mismo video les decimos el por qué se cambió de Infinity War a Endgame. Entonces, en ese tipo de cosas, ahí seguimos. Después de todo este despapalle, la tercera película de Capitán América se iba a llamar Sociedad Serpiente, o La Sociedad de la Serpiente, pero se terminó cambiándose a los eventos de Civil War porque ya era momento de separar un poquito al equipo de los Vengadores. Por una parte iban a estar al lado de Tony Stark y por otro lado al lado del Capitán América. En este caso, el de los cómics de Civil War era el registro de los superhéroes, en donde efectivamente Peter Parker, pues al revelar su identidad como Spider-Man, o más bien dicho de que Spider-Man es Peter Parker, es donde se vienen las consecuencias fuertes de Peter Parker, y es donde ya no le tiene mucha confianza a Stark. Aquí en este caso, en las películas,
la ONU y el general Ross llegaron a un acuerdo a nombrar una nueva ley llamado los Acuerdos de Sokovia, en donde el gobierno tenía que tener el control absoluto de todos los superhéroes de Marvel que estuvieran habitando la Tierra, en este caso como Hulk, que no sabíamos en dónde estaba, Thor, que posiblemente él ya estaba buscando las respuestas, qué papel están jugando las gemas del infinito, después de que vio el futuro en la era de Ultron o en la visión de las gemas del infinito. El Capitán América, Tony Stark, Wanda, después de lo que pasó en África, en Nigeria, por ciertos pobladores de Wakanda y ese tipo de cosas. Ahora, después de todo este tipo de cosas viene la guerra civil entre superiores, porque algunos no están de acuerdo con esto de los acuerdos de Sokovia, de que el gobierno tiene que controlar a todos ellos, y Tony Stark sí estaba de acuerdo con algunos de los superiores a que sí tenían que tener un cierto control con todos ellos, estos superiores. Y aquí es donde vemos, ustedes recordarán el video que yo les hice ya hace un tiempo, bueno, no hace un tiempo, sino hace unas cuantas semanas, donde hablamos que había pasado con The Amazing Spider-Man. Bueno, aquí en este caso, como Amazing Spider-Man no entró al UCM como tal, pero aquí Sony y Marvel Studios llegaron a un acuerdo de que sí tenían que introducir a Spider-Man, pero ya con otro actor, con Tom Holland, que en este caso fue la introducción de Tom Holland y en este caso su personaje de Spider-Man dentro de la película de Capitán América Civil War. Entonces ahí es donde ya tuvimos la conexión y por primera vez que se comparten los personajes dentro de Marvel Studios. O sea, una cosa es que sí, Spider-Man puede tener una interacción con todos los superhéroes de Marvel Studios, pero aquí es donde voy a explicar ese tipo de cosas. Es donde Sony dijo, sí, yo te presto el personaje, pero ¿qué crees? Que nada más tienes un límite de uso de 30 minutos. Entonces, en ese 30 minutos sí, es donde Marvel Studios y Disney dijeron, güey, pues qué pedo. Entonces, en otro video les voy a explicar el motivo de por qué Marvel Zombies se hizo serie y no película, pero ese es en otro video. Pero aquí en este caso, tuvimos a Tom Holland ya dentro de Marvel Studios, ya dentro como Spider-Man de lleno. Y por una parte estuvo bien y que se estuvieran como más actualizados dentro de las historietas de Marvel Studios de lo que pasó, perdón que haya movido la cámara, ahí está ya, de lo que estaba pasando dentro de... Vaya, de los eventos de Civil War, ¿no? De los acuerdos de Sokovia, que no estaban de acuerdo, a otros que sí estaban de acuerdo. De aquí pues ya nos vamos con Doctor Strange, en donde tuvimos un poco del pequeño cambio de lo que pasó con Alemania y de lo que pasó con Rhodes, que obviamente eran llamados el disque pruebas de vuelo, pero no, fue por lo que pasó con Rhodes. Y pues obviamente pues tenemos los eventos de Doctor Strange, cómo se convirtió en el hechicero supremo, todo ese tipo de cosas. Y es donde pues, aquí es donde Doctor Strange sabe perfectamente que hay amenazas más allá de su poder, como en este caso el de Loki. Y aquí ya tuvimos más temporadas como en la saga de Defenders, que fue la única temporada en donde pues obviamente yo pensé que la de Defenders iba a ser un poquito después de Civil War, pero no, es un poquito antes en el orden cronológico, donde pues tuvimos la reunión de Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil peleando para salvar Nueva York en sí del emblema de la mano. Ahora, tuvimos más eventos de Runaways, de Capa y Daga, de todo este tipo de cosas, y por lo que estaba pasando, por todo lo que había pasado con Capitán América, de que ya no había Vengadores, de que Tony Stark al firmar los acuerdos, él separó el equipo, y ahora resulta que todos están fugitivos, no saben dónde están, y poco después de lo que pasó en Civil War tenemos pues ahora sí que, por así decirlo, los eventos de Spider-Man en el orden cronológico, que ya después les voy a traer el video. Tenemos los eventos de Black Widow, pero esto se pasó hasta la fase número 4, que es el siguiente video para la próxima semana. Ahora, perdón. Ahora, debido a lo que pasó con todo este tipo de cosas, tuvimos a Spider-Man, en donde pues tuvimos un salto en el tiempo muy cabrón. Perdón. Porque resulta que tenemos los eventos de Civil War de Avengers del 2012. Y resulta que tenemos un salto de 8 años después, que digamos que ya fue en el 2020. Y digo, cabrón, como que 2020. Y pues sí, se les olvidó a Sony que pues, ya saben, ¿no? Bueno, resulta que sí tuvimos a Spider-Man, de lo que pasó con Civil War, de lo que pasó con todo este tipo de cosas. Luego tuvimos a los Guardianes de la Galaxia, que pues tuvimos más historias que en el orden cronológico. La segunda parte de los Guardianes es mucho antes de los eventos de Civil War, pero bueno, los metieron hasta la fase número 3. De aquí pues tuvimos que la serie de Punisher, que está muy fuerte y está muy chingona para mí.
La verdad, está muy chingona. A mí me vale si está fuerte o no. Está muy chingona esta serie. De ahí tuvimos más de las series que ya concluyeron su etapa con Netflix. Y después de que Netflix las canceló, después ahorita les explico el por qué. Pues fueron las series más exitosas de Netflix y todo lo demás. Y de ahí fue donde dijimos, güey, no mames, güey. O sea, sí fueron muy buenas series de que sacó Netflix, pero lamentablemente las tuvieron que cancelar por ser demasiadas caras y por un acuerdo que se llegó en 2019. Pero, momento, ahorita no nos queremos adelantar. Después de lo que pasó con Doctor Strange, después de lo que pasó con todo este tipo de cosas, llegamos a los eventos de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok se ambienta meses antes de los eventos de Thanos de Infinity War. En donde pues la de Ragnarok, en vez de ser algo más siniestra y oscura, pues digamos que nos quisieron preparar algo más relajado antes de que alguien viniera fuerte de lo que iba a pasar con Thanos, de lo que iba a pasar con las guerras del infinito o con las gemas del infinito, en ese tipo de cosas. Llega al planeta de el Gran Maestro, donde hay un coliseo de muchos guerreros y todo lo demás. Y pues efectivamente todo lo demás se vino todo esto porque pues Thor pierde su reino, su hermana, bueno, su papá muere, Loki toma el lugar de su padre, llega Hela, o sea, todo un desmadre. Pero aquí en el caso de Hela, aquí en el UCM te dicen que es hija de Odín, hermana mayor de Thor y de Loki. En los cómics es hija de Loki. Así es, y es la reina del inframundo. No sé por qué lo cambiaron así, pero bueno. Entonces tuvimos ese despapalle y todo demás. Pero antes de los eventos de Infinity War, tuvimos dos eventos más de las películas, que fue Ant-Man and the Wasp y Black Panther. Pero antes de Infinity War, tuvimos la de Black Panther. Y poquito después de Infinity War, tuvimos la de Ant-Man and the Wasp. Pero por eso yo también me equivoqué. Black Panther es la única película que nos hacía falta en solitario del Rey de Wakanda, después de lo que lo vimos ya en su debut en Civil War, ya dentro de Marvel Studios. Y fue una de las grandes sensaciones porque funcionó a la perfección, fue bien recibido y el actor que él hizo obviamente de T'Challa lo hizo perfecto. ¿Me permiten tantito? Uy, qué salto de edición tan chingona. Pero bueno, entonces durante ese tipo de cosas sí tuvimos el periodo de todo lo demás. Entonces todo indicio iba a venir parte de cómo se dice, de que íbamos a tener la última gema del infinito, que era la gema del alma, porque nunca lo vimos en las dos primeras fases y hasta la tercera íbamos a saber dónde chingada más estaba la gema del alma. Pero nunca salió en Black Panther. Entonces, cuando siguen los eventos de Infinity War, ahí vemos. Pero antes de llegarnos a Infinity War, en el orden cronológico, tuvimos 2 semanas antes, que son los eventos de Ant-Man and the Wasp, donde ya rescatan a Janet Van Dyne y nos van explicando un poquito más del reino cuántico, de cómo funciona o qué pedo con esa mamada. Entonces, no sabemos cómo funciona el reino cuántico, pero hay ciertos niveles de reino cuántico en donde, pues eso nos van a explicar más adelante, en que a veces el tiempo pasa al mismo tiempo en la superficie, o el tiempo pasa de manera rara en cuanto estás en otro punto del reino cuántico. Ahora sí, vamos con los eventos de Infinity War, en donde Thanos ya había llegado, y eso es algo muy raro para mí, de que nunca mostraron cómo Thanos llegó a Xandar a destruir el planeta para obtener la gema del poder, en donde ya lo vemos al inicio de Infinity War, en donde ataca la nave asgardiana, matando a la mitad del pueblo asgardiano, y que la otra mitad logró escapar con Valkyria, pero nunca nos dan a entender cómo logró obtener la gema del poder después del ataque en Xandar. Ya después nos dan a entender cómo obtuvo la gema del espacio por medio de Loki, la pelea contra Hulk, cuando fueron a Nowhere, donde Thanos ya tenía la gema de la realidad. De ahí obtuvo la gema del alma sacrificando a Gamora, la gema del tiempo, donde Strange se lo entrega para que no asesine a Tony Stark. Y por último, la gema de la mente, en donde mata a Visión y pasa esta desgracia. Debiste apuntar a la cabeza. Efectivamente pasó esta desgracia, en donde nuestros superiores favoritos perdieron ante Thanos por un simple chasquido. Entonces, después de todo este tipo de cosas,
tenemos, antes de irnos hasta Endgame, tuvimos los eventos de Venom, de Tom Hardy, y los eventos de Spider-Man, Into the Spider-Verse, la animada. Así es, esos son los dos eventos que tuvimos antes de Endgame. Y también tuvimos la de Deadpool, la segunda parte de Deadpool, obviamente, en donde pues tuvimos un chingo de referencias de lo que pasó. Y nos fuimos a un salto más del tiempo, pero hacia atrás. ¡Ay, pendejo! ¡Qué putazo me di! Nos fuimos un salto más atrás. ¡Ah, qué pendejo! Oh. Muy bien. Nos fuimos un... ¿Ven lo que provocó? Nos fuimos un salto bien hasta atrás. A 1995, donde tuvimos la historia de Carol Danvers en Capitana Marvel. Después de haber visto los Skrull, lo que pasó con Carol Danvers, pues regresamos hasta los eventos de Infinity War buscando a Nick Fury y ya llegamos hasta Endgame. Pero antes de Endgame, Disney compró los derechos de Fox en ese año, en 2018, para obtener ya los derechos de los mutantes para su siguiente saga. Eso fue que Netflix canceló las series porque ya Disney había comprado Fox y porque ya eran demasiadas caras de hacer las series. Ese fue el motivo de su cancelación. Ya después tuvimos el evento de los de Endgame, donde vimos ya a Ant-Man, que logró sobrevivir al reino cuántico, en donde se reunieron todos los Vengadores, o pocos Vengadores que hubo, junto con poco de los Guardianes de la Galaxia. Hacen el atraco en el tiempo. Y obviamente se logra regresar a todos, pero Thanos ya había llegado al futuro a atacar a los Vengadores, a reunir las gemas, a hacer la última batalla del infinito, porque sí fue la guerra del infinito, en donde Tony Stark, con su último suspiro, hace el chasquido, dice la frase siguiente, obviamente que es esta. Yo soy inevitable. Yo soy Iron Man. Poco después de que Tony hace el chasquido, todo el ejército de Thanos desaparece, todo lo demás, y efectivamente Tony Stark fallece en ese preciso momento por el poder tan increíble de las gemas del infinito. Y después de ahí, tuvimos un salto de 6 meses después, que fue los eventos de Spider-Man Far From Home, que es un epílogo para cerrar la saga del infinito y abrir ya de una vez la saga del multiverso con esa película. Y pues, obviamente después de los eventos de Endgame se confirma la compra de Disney por parte de Fox, y Disney ya tiene su totalidad a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. Entonces en ese tiempo todavía le faltaba Hulk, Namor y Spider-Man. Ya tenían su derecho a Ghost Rider, a Daredevil, o sea, todos los personajes de Marvel, pero le faltaba el resto de los personajes que le hacían falta. Y para el siguiente video sigue la fase número 4 de Marvel Studios, en donde tuvimos unos de los años muy culerísimos debido a la pandemia, y eso se los voy a explicar el por qué. Aparte que inició la fase 4, el por qué empezó a decaer mucho los cines, sobre todo el género de los superhéroes, ¿vale? Entonces suscríbanse a mi canal, mis estimados Deadpooleros, donde voy a subir más videos. Muy pronto voy a subirles la guía de cómo ver Spider-Man un nuevo día. Y también, suscríbanse a mi canal principal, donde hacemos stream junto con Twitch. También ahí síganme ahí. Y síganme en Kik, Trovo y en TikTok, ¿vale? Cuídense mucho, mis estimados Deadpooleros. Yo les mando un beso en el chiquistriquis. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Adiós. Y este es el fin de la saga del infinito.